Bueno, vamos a comenzar. Somos pocas pero buenas. Primero dar gracias a Pilar Salamanca porque claro, le animamos a hacer un tema como este en agosto, que es complicadito, ya lo repetiremos de todas maneras, pero nos parece muy interesante. Bueno, aparte de que con Pilar tenemos una relación especial en este espacio por su conocimiento sobre, no solamente sobre Palestina, situación histórica, política y demás, sino sobre el trabajo que está haciendo con esas nuevas, no nuevas, ¿no? Sobre las escritoras palestinas contemporáneas, y queríamos como que nos hiciera un work in progress, cómo está la cosa, ¿no? Cómo va esa investigación y demás. Así que nos vamos a disfrutar aquí en Cercanito y muchísimas gracias. Vale, gracias, Paco. Vale. Bueno, en realidad lo que estoy intentando hacer es una pequeña antología de escritoras palestinas de tercera generación, es decir, aquellas que debido a las circunstancias nacieron de sus correspondientes padres en el exilio, en América, Canadá, Australia o cualquiera de estos lugares, y que lógicamente escriben en idiomas que están ya al alcance nuestro, no que los escritores y las escritoras anteriores no escribieran, pero evidentemente las traducciones que existen del árabe son mucho menos, y las que escribían en árabe evidentemente y se publicaban en el Oriente Medio y en otros países, pues la verdad no nos alcanzaban a nosotros, y nos quedábamos sin conocer esa parte de la historia que contaban los propios protagonistas. Después de la guerra de los bueno, y ese es el sentido fundamental de esta antología. Después de la guerra de los 6 días, en 1967, y con el consiguiente agravamiento de las condiciones de vida, la literatura palestina se va aislando y cerrando sobre sí misma, y al mismo tiempo los escritores y escritoras palestinos obligados a vivir en la diáspora, me refiero en Irak, en el Líbano o en cualquier otro país del mundo árabe, experimentan un proceso de apertura que se manifiesta no solo en un cierto mimetismo con los autores de los países en los cuales han terminado recalando y los han acogido, sino sobre todo en la identificación de esos textos que escribían con los sectores de poblaciones más desfavorecidos. Y con los desfavorecidos me estoy refiriendo no solo a la gente más humilde o más pobre, sino a la oposición de esos países que les ha acogido, a los revolucionarios, los exilados o los intelectuales de cada uno de esos países. Eso sí, nada de eso sucederá en los países que se conocen como países del Golfo, que constituyen Bahrein, Kuwait y, por ejemplo, Qatar o los Emiratos, donde tantos palestinos se vieron forzados a migrar para ganarse la vida, trabajando como profesores o ingenieros en la construcción de infraestructuras y en los pozos de petróleo, que entonces empezaban su expansión, y sin embargo en estos países no se produjo identificación alguna. Y la prueba está en que las descripciones literarias que hacen estas escritoras sobre estos lugares, escritoras y escritores sobre estos lugares, son consistentemente negativas, siempre. Y es precisamente su poco apego a estos países, donde sobre todo al principio se vieron obligados a asentarse, lo que constituye una de las características más importantes de la literatura de la diáspora. Una literatura que se centra sobre todo en la idea del lugar, contrastando al mismo tiempo con las vívidas descripciones del destierro. Por una parte, estas escritoras enfatizan la apropiación sentimental de sus ciudades y aldeas originales, y por la otra se manifiestan en contra del inseguro contexto de su destierro, condicionado por fuerzas a menudo muy hostiles. Es así como en su trabajo aparecen constantemente las imágenes de espacios abiertos y peligrosos que tanto ellas como ellos se verán obligados a atravesar en su viaje hacia el lugar donde por fin pudieran echar el ancla y asentarse. En 1982, después de la invasión del Líbano y del nuevo terrible éxodo que se produce a continuación, esa idea del lugar que acabo de mencionar se estrechó peligrosamente. Ya no podían ir a todos los sitios, porque todos los sitios no les recibían, no querían recibirlos. Se estrechó tanto que, como diría Mahmoud Darwish, el poeta por antonomasia del pueblo palestino, en uno de sus poemas, dice así: tuvimos que desmembrarnos a nosotros mismos para poder pasar.
Las fotografías de esos años muestran a los palestinos desbordando los aeropuertos y buscando en vano un lugar donde les fuera posible, desde contraer matrimonio, viajando incansablemente en caravanas interminables con sus hijos a cuestas, sufriendo la soledad, el abandono, la desesperación y el terrible calor, y aún así empeñados en buscar un nuevo lugar para asentarse. Resumiendo, se podría decir que el destino de la sociedad palestina, tanto en su tierra como fuera de ella, ha sido y es un destino básicamente trágico, y su literatura, aun mezclada con buenas dosis de ironía o sentido del humor, no podría serlo menos, pues sigue siendo una literatura empeñada en retratar la experiencia de un pueblo perseguido y en constante estado de sitio, que aún así ha decidido hacer frente a su propia aniquilación y a la aniquilación de la memoria colectiva con todos los recursos a su alcance. Entre estos recursos están precisamente los testimonios personales de las escritoras que yo me he atrevido a estudiar. La mayor parte de estas memorias, novelas o biografías noveladas, representa un enorme esfuerzo de afirmación frente a las desventajas impuestas por las circunstancias adversas de sus protagonistas, así como también un intento de enfrentarse a la publicidad negativa como la que durante tanto tiempo rodeó a la causa palestina. Una publicidad construida en base a la impunidad de sus victimarios, a la manipulación de la historia por parte de investigadores y especialistas bien pagados y al desinterés y falta de criterio de una gran parte de la opinión pública. Memorias, recuerdos y autobiografías, pero no solo, revelan la urgente necesidad de asegurarse una identidad al mismo tiempo que describen una experiencia personal. Una experiencia personal que, por supuesto, no se da en el vacío, porque según todas y cada una de estas escritoras, es imposible hacer una buena literatura desde un punto de vista estrictamente personal, desentendiéndose de las circunstancias que afectan a toda una colectividad. En todas ellas existe la voluntad de servirse de la literatura como herramienta de intervención en el debate político y social, ya sea mediante la denuncia más o menos directa de alguna de las circunstancias que la rodean, o mediante la reflexión sobre los procesos que han conducido a ese concreto estado de cosas, mediante la concienciación de responsabilidades y el llamamiento a la movilización de los propios comportamientos, o simplemente mediante la imaginación de relatos simplemente distintos de los hegemónicos. Resumiendo, se trata de otra clase de literatura, no mejor ni peor, sino simplemente diferente a la preconizada por nuestro gran autor Juan Benet, cuando decía que el único camino razonable del arte literario parecía ser en convencerse a uno mismo de que merece la pena intentar cultivarlo por sí mismo. Lo que quiero decir es que en la literatura escrita por estas autoras, el concepto de compromiso no ha sido proscrito, ni tampoco reemplazado por ese otro concepto muy actual de compromiso con el público. Sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de un público, y siento mucho decirlo, cada vez más predispuesto a identificarse con el mercado. En una palabra, estas escritoras escriben con la pretensión de que la literatura puede servir para cuestionar la ideología, o más bien el estado de cosas dominante. Escriben para articular el descontento por la consentida y manifiesta injusticia a la que se ve sometida a su pueblo. Escriben una palabra para postular alternativas. Dicho esto, me gustaría señalar que esta literatura no se dedica solo a mostrar al mundo esta injusticia, porque en ese caso, y si así fuera, perdería en realidad su valor artístico, todo su valor. El verdadero valor de la literatura palestina contemporánea es precisamente esa manera suya, sutil y estéticamente sofisticada, de retratar con total sinceridad los dramas existenciales de cada autor. Todas ellas, sin embargo, comparten tres características. La primera, la urgencia política que tiñe cada uno de sus textos. La segunda, la forma en la que todo lo que se cuenta adquiere un valor colectivo. Y la tercera, la búsqueda de una identidad nacional, pero también personal. Cierto, hay que reconocer que esta literatura no es precisamente una literatura divertida o de entretenimiento en el sentido de hacernos pasar un buen rato.
Trata sobre todo de la resistencia de una parte muy concreta de la humanidad, pillada entre los entresijos de una infernal maquinaria de intereses políticos impuestos sobre ella sin su consentimiento y sin haber hecho nada para merecerlo. La historia de Palestina es la historia de una inocencia inicial que sobrepasa con mucho los errores, los propios errores cometidos, que también los ha habido, y que se ve enfrentada a una estrategia global que ha decidido aprovecharse de esa inocencia para implementar una política de agresividad y miedo que ha causado ya infinitas víctimas. Hay dos grupos entre estas escritoras. El primer grupo se ha subdividido a su vez en otros dos, conformado por las escritoras palestinos que en 1948 se vieron convertidos en ciudadanos de segunda al no querer abandonar sus casas y seguir viviendo dentro de lo que hoy son las fronteras del Estado de Israel. Y los segundo grupo, los palestinos de Cisjordania y Gaza, que se encuentran sometidos a un estado de ocupación y apartheid desde la misma fecha, 1967. El segundo estaría formado, el segundo grupo, por aquellas y aquellos que se vieron forzados a emigrar y los que andando el tiempo nacerían en la diáspora, como hemos dicho antes, en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Francia, Chile o incluso en España. A este grupo pertenecen mis hijos, y a este último grupo pertenece también la escritora de la que hoy me gustaría hablarles. Su nombre es Susan Abu Hawa. Nació como refugiada de la Guerra de los 6 Días en 1967 y fue prohijada en la adolescencia por una familia norteamericana de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y de su primera y estupenda novela, traducida al español y que lleva por título Amaneceres en Jenin, que es la novela de la que vamos a hablar aquí también. Voy a leerles un párrafo. Es la primera parte, el primer capítulo de esa primera parte que se llama Nakba, la catástrofe en castellano. Se titula La cosecha, 1941. En una época lejana, antes de que la historia avanzara penosamente sobre las colinas y destrozara el presente y el futuro, antes de que el viento agarrara la tierra por una esquina y la despojara de su nombre y de su carácter, antes de que Amal naciera, una pequeña aldea del este de Haifa vivía en paz de los higos, de las olivas y el sol, con las fronteras abiertas. Todavía era de noche, solo los bebés dormían, y los habitantes de En-Hod se preparaban para la salat matutina, para la oración matutina, la primera de las 5 plegarias cotidianas. La luna estaba baja, como un broche que anudara la tierra y el cielo, apenas una tímida y plateada promesa de plenitud. Brazos y piernas se despertaron y se desperezaron. El agua limpió el sueño y se abrieron de par en par los ojos esperanzados. Abu Hawa recuerda sobre todo y muy a menudo, tanto en entrevistas como en otras relaciones, aquel día cuando después de casi 17 años regresó desde Estados Unidos, donde había sido adoptada, a Palestina, y de repente, nada más llegar allí, escucha la llamada a la oración ululando por encima de las antiguas colinas cubiertas de olivo y por encima también de los bloques de cemento de los asentamientos israelíes. Entonces, dice, sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos y se echó a llorar. Y recuerda que toda su vida ha estado marcada por la angustiosa búsqueda de un lugar que pudiera llamar suyo, un lugar al que pertenecer, en una palabra. Y es por eso que la voz del muezín trajo a su memoria los recuerdos de la infancia que había pasado en Jerusalén, cuando todavía vivía en la casa de su familia, situada en las cercanías de la colina que aquí conocimos todos como el Monte de los Olivos. Después de aquella primera visita realizada por Susan, la vida toma un nuevo e imprevisible rumbo, el rumbo del activismo político, que la lleva, entre otras cosas, a fundar una ONG dedicada a la construcción de pequeños campos de juego para los niños de Palestina
y a una implicación cada vez mayor en contra de la ocupación israelí y en favor de los derechos humanos. Por cierto, creo que fue el jueves pasado, de la semana pasada, cuando Susan Abu Hawa intentó regresar a Palestina, conocida por supuesto en las fronteras como Israel. La detuvieron en el puente Allenby y la dieron la media vuelta. Llegaba con la intención de seguir trabajando en este tema de los pequeños parques de juego para los niños. Pero sigamos. En Estados Unidos, donde entonces vivía, y a día de hoy sigue viviendo, esta iniciativa de implicarse en el proceso solidario de apoyo a su pueblo le trajo algunos problemas. Para empezar, duras críticas y un montón de cartas anónimas e injuriosas, que en ningún caso consiguieron hacerle cambiar de opinión, pues según sus propias palabras, eso era ya algo prácticamente imposible después de haber visto lo que había visto y oído lo que había oído. Cito textualmente: aquella llamada a la oración fue para mí un despertar, el reconocimiento de una voz que desde siempre resonaba en mi interior y que hasta entonces tanto había echado de menos. Y esa fue la razón por la que no pude contenerme y me eché a llorar. Corría el año 2002. Y por aquel entonces Susan, que ya había vuelto de la primera visita a Estados Unidos, seguía trabajando para una compañía farmacéutica, su empresa. Cuando después de esta primera visita, y de vuelta otra vez allí, se enteró por la prensa de la masacre de Jenin y de cómo Israel lo había arrasado todo, decidió enrolarse como voluntaria en un equipo de observadores internacionales y regresar otra vez allí. Esto era el pueblo de Jenin, y antes de la invasión. Y esto es el pueblo de Jenin, tal y como quedó después de que lo arrasaran. Pero antes de seguir adelante, y dado que la novela de la que estoy hablando se titula Amaneceres en Jenin, me gustaría explicarles brevemente lo que ocurrió allí. La destrucción de Jenin, que no la batalla de Jenin como se empeñan en llamarla en la Wikipedia, tuvo lugar en el año 2002, en el campo de refugiados palestinos de Jenin, y formó parte de la operación militar llamada Escudo Defensivo, llevada a cabo por el ejército israelí. Israel justificó esta masacre alegando que desde Jenin se planeaban numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes, cosa que los palestinos rechazaron, denunciando asimismo que la ciudad se veía atacada en numerosas ocasiones indiscriminadamente. De acuerdo con los datos dados por las propias Naciones Unidas, en Jenin murieron, entre combatientes y civiles, 52 palestinos en total. El ejército israelí y la ONG llamada Human Rights Watch corroboran esta cifra. La batalla atrajo la atención internacional debido a las denuncias por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Human Rights Watch, la ONG, y Amnistía Internacional, de que se habían cometido allí crímenes de guerra, que consistían en homicidios ilegales y trato degradante a los detenidos, el uso de escudos humanos, entraban en las casas, sacaban a los inquilinos y los utilizaban para seguir avanzando. Bloqueo y ataques a la asistencia médica, bloqueo del abastecimiento en agua y alimentos, destrucción y daños causados a las infraestructuras civiles y a la propiedad privada. Estos hechos fueron corroborados por el informe correspondiente de Naciones Unidas. Y aunque coincido con la descripción global que hizo Saramago de esta masacre en uno de sus artículos, yo diría que no es Auschwitz, sino la insurrección de los judíos contra los nazis en el gueto de Varsovia, lo que más se parece a lo que ocurrió allí. En ambos casos, tanto israelíes como los nazis buscaban aniquilar el tejido social de la población oprimida y expulsarla del territorio conquistado. En el caso de los nazis, por medio de los hornos crematorios y las cámaras de gas, y en los territorios ocupados, a través del uso sistemático del terror y de la destrucción de las estructuras básicas de la sociedad, de las viviendas, de los hospitales, de las escuelas, las carreteras, la electricidad, el agua y los almacenes.
En ambos casos, toda la población masculina, comprendida entre los 15 y los 60 años, fue arrestada de forma sistemática e internada en campos de concentración. Sin embargo, la resistencia palestina ante la destrucción de Jenin y de otras ciudades y campamentos de refugiados es diferente de la pasiva sumisión de los judíos deportados a Auschwitz. Aunque ironías de la historia, los israelíes fueron a destruir Jenin el mismo día, el 19 de abril, en que los judíos conmemoran la insurrección del gueto de Varsovia. Hay que reconocer que el ejército israelí siempre fue un alumno aplicado de los nazis. De ellos, y de forma explícita, aprendieron sus tácticas de guerra urbana, lo que en Jenin, tanto como en otras ciudades después palestinas, ha provocado una destrucción masiva, ya que recurre a tanques y transportes blindados y a una destrucción e invasión sistemática de casa por casa. Esos tanques no pasan por las calles, pasan por el medio de las construcciones. Y los soldados, para no verse desde luego atacados por los inquilinos o por los habitantes del campo, van agujereando casa por casa. Es una nueva táctica de guerra que ha sido estudiada y publicada, por cierto, de manera que no pisan la calle. Van simplemente horadando los tabiques y recorriendo las casas y, por supuesto, matando o haciendo prisioneros de esa forma, ¿no? Por lo cual hace muy difícil la defensa, porque de familia en familia poco se puede hacer. Como digo, en Jenin el Estado Mayor judío ordenó a los tanques que bombardearan los edificios con sus habitantes dentro y luego arrasó las viviendas con bulldozers, sepultando a las víctimas bajo los escombros. Las tropas de asalto nazis practicaron la misma política de tierra quemada, y el resultado es que tanto Jenin como el gueto de Varsovia presentan el mismo aspecto lunar y despiden el mismo hedor causado por los cadáveres en descomposición sepultados bajo los escombros. La fotografía superior es Jenin y la fotografía inferior es el gueto de Varsovia en 1943. Con respecto a esta masacre, Susan Abu Hawa dice, y repito sus propias palabras: una crece sabiendo que pasan cosas como estas y oyendo hablar de guerras y de terribles injusticias, pero solo cuando alcanzas a verlo con tus propios ojos te das cuenta de lo que verdaderamente significa. Mi visita a Jenin me impactó de 1000 maneras diferentes y me enseñó muchas cosas. Para empezar, que mi deber era contar esta historia y que tenía que hacerlo yo, porque si no lo hacía yo, era más que probable que no lo hiciera nadie, y entonces nadie se enteraría de lo que ocurrió en realidad. Y eso yo no podía permitirlo. Pero a partir de ese momento, mi vida no volvería a ser la misma. La masacre perpetrada en Jenin, continuó con sus propias palabras, consiguió voltear mi vida como un guante, o por decirlo de otra manera, a partir de entonces mi vida se adentró en una etapa completamente distinta, donde ya no me sería posible conciliar los objetivos de la empresa en la que hasta entonces había estado trabajando con el terrible shock que había recibido. En definitiva, una grieta se produjo en mi vida insalvable y se abrió bajo mis pies, separando mi vida en dos partes: la vida que había llevado hasta entonces y la que tendría que llevar a partir de entonces. Poco después, mi empresa me despidió y a día de hoy sigo pensando que eso fue lo mejor que pudo hacer. Producto del shock recibido con aquella terrible experiencia, fue su primera novela, Amaneceres en Jenin, un relato conmovedor que narra las vivencias de 4 generaciones de una misma familia a lo largo de una historia de pérdidas y privaciones. La historia comienza en 1948 con la Nakba, una palabra árabe que, como hemos dicho, significa catástrofe, cuando un soldado israelí arrebata al más pequeño de 2 hermanos, todavía un bebé, de los brazos de su madre, y prosigue esa misma historia con la expulsión de toda la familia de la ciudad de Haifa, su hogar desde hacía generaciones. La novela se centra sobre todo en el concepto de limpieza étnica de Palestina, llevada a cabo por Israel ante la pasividad irresponsable de los gobiernos y la opinión pública de todo el mundo. Con el término de limpieza étnica, propagado y estudiado por Ilan Pappé, un historiador israelí, nos referimos a hechos como la destrucción y despoblación en 1948 de más de 400 pueblos y ciudades en tierras de la Palestina histórica,
Nos referimos también a la Guerra de los 6 días en 1967, la invasión del Líbano en 1982, las matanzas de Sabra y Shatila en el Líbano, la masacre de Jenin en 2002 o la destrucción programada de Gaza en las dos últimas operaciones que han tenido lugar en los años 2012 y 2014. En su novela, Susan Abu Hawa describe esta agonía a través de los ojos de Amal, la joven protagonista, cuyo hermano Ismael, raptado en plena invasión, es criado por unos padres judíos sin llegar a conocer nunca su verdadera familia, por lo que termina convertido en un sionista extremista que siente un odio sin fisuras hacia los palestinos. Amaneceres en Jenin, escrita originalmente en inglés y publicada con el título The Scar of David, La cicatriz de David, en una pequeña editorial, tuvo la inmensa suerte de disfrutar de una segunda oportunidad cuando su editor vendió los derechos de esta novela al también editor francés Marc Parent, que, entusiasmado con ella y seguro de su gran potencial, mandó traducirla al francés y cambiar su título por el de Amaneceres en Jenin, muy apropiadamente. A continuación se lo pasó a Anna Soler Pont, una agente literaria catalana, literaria europea, y a partir de este momento el libro despegó, convirtiéndose en un verdadero bestseller, hasta que por fin en 2010 la editorial Bloomsbury volvió a reeditarlo otra vez en inglés y esta vez en árabe también. Estas son las portadas. Falta la portada en árabe del libro en español, el libro en inglés y Le Matin de Jenin en francés. Se podría decir que Amaneceres en Jenin es una novela que lo tiene todo. Es rigurosamente histórica y está inspirada no solo en las experiencias de la joven Amal, sino también en las de toda su gente, y trata de la conmovedora odisea de la familia Abul Hijja, obligada a abandonar sus tierras y sus olivos para convertirse por fin en refugiados víctimas de la terrible violencia de la Nakba. Es también una desoladora visión del espíritu de resistencia de los palestinos, la misma con la que a día de hoy hacen frente al sufrimiento y a las pérdidas irreparables que se abatieron sobre ellos después de la declaración del Estado de Israel. La protagonista Amal, cuyo nombre en árabe significa esperanza, comparte con nuestra autora el mismo desarraigo, y también como ella es una estudiante aventajada que solo gracias a una beca conseguirá terminar sus estudios en Estados Unidos. Las dos tienen en común la soledad y el aislamiento en el que voluntariamente han vivido siempre, así como la aparente frialdad que preside sus relaciones sociales, consecuencia lógica y hasta cierto punto debida al fuerte trauma emocional que las dos sufrieron a lo largo de su infancia y de su adolescencia. Ocurre, sin embargo, que Abu Hawa describe a su protagonista Amal con tanta intensidad que resulta imposible no ver reflejada en ella la vida de la autora. Y aunque por supuesto Abu Hawa suele negarlo, diciendo que solo una pequeña parte de su historia personal pasó a su protagonista, admite que, por ejemplo, el capítulo 23 de esta novela, que se titula El orfanato, es prácticamente autobiográfico. Esta es la fachada del orfanato de Dar el Tifl en Jerusalén, todavía existe. Reconozco, dice la autora, que después de cambiar los nombres y alguna que otra cosilla, hice vivir a Amal, mi protagonista, las experiencias de los 3 años que pasé en Dar el Tifl. En la novela, claro está, hay también otros paralelismos no intencionados, como por ejemplo la llegada en solitario de Amal a los Estados Unidos, o el momento de dar a luz a solas a su hija. En realidad, Susan es madre soltera, y eso de dar a luz, o sea, algo tan importante para una mujer a solas, es una especie de trauma cultural inenarrable. La protagonista de esta novela, que se llama Amal, como os acabo de decir, la pasa lo mismo. Es imposible, desde el principio hasta el final, no estar viendo la vida de esta mujer reflejada en la novela. Ahora bien, la odisea de publicar para una palestina, por más que escriba en inglés, y más concretamente en Estados Unidos, no es precisamente una tarea fácil, aunque existen desde luego magníficas biografías, como por ejemplo En busca de Fátima, de Ghada Karmi, traducida al español y publicada en 2002, que resultan enormemente útiles para conocer la historia, incluso mucho más útiles en realidad que los estudios, digamos, académicos sobre lo que constituye los datos reales de la historia. Por otra parte, Abu Hawa viene a insistir muy a menudo que hay que precaverse
contra las insidias y los argumentos engañosos que impiden comprender este problema, aun por mucho que de alguna forma termine uno cansado de explicarlo de una y otra vez. Ese argumento engañoso al que se refiere a Abul Hawa se llama equidistancia, o le conocen, o es conocido como equidistancia. Abul Hawa dice textualmente: en Palestina no es posible aplicar tal cosa como el principio de equidistancia. Es decir, la teoría de que siempre existen dos caras de un mismo problema o dos puntos de vista legítimos. Eso no es verdad. Y esto es así por la misma razón que tampoco se puede aplicar equidistancia ninguna a algunas cuestiones, como por ejemplo el Holocausto o el problema de la esclavitud, por decir. En Palestina, y a pesar de lo que nos han repetido tantas veces, nunca hubo una guerra que se perdiera, ni siquiera un conflicto de intereses. Lo único que ha habido siempre es pura y dura ocupación, o lo que es igual, la implantación de un sistema de apartheid muchísimo más duro que el que existió en Sudáfrica. De hecho, a uno de los lados siempre estuvo Israel, una potencia nuclear, como todos ustedes sabrán, a la cual no se la piden cuentas, como en el caso de Irán. No digo que no sea bueno pedírselo a Irán, pero desde luego lo que es evidente es que han tenido muchos más motivos para pedírselo a Israel y nunca lo han hecho. Una potencia nuclear cuyo poder y alianzas estratégicas están dirigidos a neutralizar y a destruir a una población civil y desarmada. Y del otro lado está el pueblo palestino, y desde luego que no quiero que crean ustedes que hablo de ellos como víctimas, sino que me limito a relatar hechos y, si puedo, doy datos objetivos, porque a pesar de todo lo que se pueda decir y de las piedras que lleguen a tirar, se trata también de un pueblo, y los cohetes en Gaza, se trata de un pueblo desarmado que no cuenta, por no contar, por supuesto, no tiene ejército, ni siquiera con el apoyo de sus propios hermanos, los otros países árabes. Por lo tanto, insiste Abul Hawa, cuestiones como esta, esto que he dicho anteriormente son palabras de Abul Hawa también, cuestiones como esta no pueden estar sujetas a ningún principio de equidistancia, de perspectivas o de puntos de vista. Son lo que son y hay que llamarlas por su nombre. Se trata de la ocupación de un pueblo por otro. Se trata de colonialismo. Claro que siempre hay quien no piensa lo mismo. Entre ellos, por ejemplo, sin ir más lejos, una autoridad en la filosofía europea, el filósofo y escritor Bernard Henry Levy. Por favor. ¿Qué opina? Que esta novela, por decir algo, es solo una colección de clichés anti-israelíes y anti-judíos enmascarados en forma de novela. Abul Hawa no tiene ningún inconveniente en responder por sí misma a este tipo de acusaciones. Y dice: Levy, que se ha convertido en la estrella pop de la filosofía, en un intelectual elitista que, con razón o sin ella, rechaza sistemáticamente cualquier crítica negativa a Israel, tachándola de antisemita, y de paso acusa al mundo mundial de demonizar a Israel, cuando lo único que intentamos, algunas y algunos, es descorrer la cortina para que entre la luz y el mundo pueda contemplar lo que él y los que son como él han pretendido ocultarnos hasta ahora. Sospecho además que Monsieur Levy, al igual que la mayoría de los que apoyan a Israel, es de los que opina que solo por ser judío y pertenecer al autoproclamado pueblo elegido, tiene más derecho que yo a las tierras que siempre fueron de mis abuelos. Es que después de todo, la creación del Estado de Israel fue algo que iba de eso, ¿o no? Cuando habla, la voz suave de Susan Abul Hawa es tan reflexiva y elegantemente desapasionada como su prosa. Sus padres, nacidos en Jebel al-Tur, cerca de Jerusalén, se convirtieron en refugiados durante la Guerra de los 6 días. Cuando los israelíes, a punta de pistola, obligaron al que todavía no era su padre a abandonar la casa familiar e impidieron a la que todavía no era su madre, que por aquel entonces estudiaba en Alemania, regresar a Jerusalén para reunirse con él y su familia. Aún así, después de muchas dificultades, la pareja consiguió reunirse en un campamento de refugiados en Amán, Jordania, antes de trasladarse por fin a Kuwait, donde en 1970 nacería Susan. Sus padres, sin embargo, no estarían juntos mucho tiempo, y cuando por fin se separaron, siendo ella todavía solo un bebé,
decidieron enviar la casa de uno de sus tíos, residente por entonces en los Estados Unidos, y allí estuvo hasta los 5 años. Después de los 5 a los 10 se las pasó rotando por domicilios de distintos familiares, tanto en Kuwait como en Jordania, hasta que por fin la enviaron de nuevo a Jerusalén, a este orfanato. Voy a ponerles, sin embargo, una fotografía de lo que es Jerusalén al principio del siglo XX, del otro lado de las murallas, que prácticamente se ve exactamente igual que el que se ve hoy. ¿Del 20 o del 21? No, esta es al principio del siglo XX. ¿Sí? Sí. ¿En color? Bueno, Está coloreada. Sí, sí, sí. Ah, claro, de las coloreadas, claro, las postales. Está coloreada, no postal. Claro. Esta es, por ejemplo, a la derecha, bueno, a la izquierda, la calle de Jerusalén en la actualidad, y después a la derecha, la misma calle, es el mismo edificio, donde le han quitado el Deutsche Palästina Bank, como garantía de que entonces existía un Estado, por más que Golda Meir se empeñara en decir que era un pueblo vacío para una gente sin tierra. Y aquí está, ahí está. Bueno, Susan dice y escribe muy a menudo que durante toda su vida ha estado convencida de que la ausencia de sus padres y la falta de raíces son los verdaderos daños colaterales de la ocupación, y que fueron, por otra parte, los factores determinantes de su vida y de su escritura. Hasta ahora, reconoce la propia Bullhauer, se conocía solo la narrativa israelí, de lo que los israelíes contaban acerca de la creación del pueblo, digo, de Israel, y de los derechos del pueblo elegido. Esta narrativa empezó probablemente a ser popular con una película que ustedes conocerán, que es la famosa Éxodo, ¿vale? Promocionada por la enorme fuerza, ni que decir tiene, de difusión de los medios controlados por el capital sionista israelí. Medios entre los que están, como todo el mundo sabe, no solo los estudios o la gran parte de los estudios cinematográficos de Hollywood, sino editoriales, productoras de cines, cadenas de televisión, emisoras, periódicos, revistas, o, lo que es todavía muchísimo más importante, alguna de las 20 universidades más renombradas de Estados Unidos, donde según las encuestas más recientes, y perdón porque no traigo la citación, el número de profesores israelí-americanos, aunque tienen la doble nacionalidad, ocupa el más del 70% de los puestos del profesorado, de los académicos. Más del 70% de los puestos. Factor que, por supuesto, claro está, domina la cultura americana y, por extensión, la del resto de Occidente, que si bien se mira, tiene también su lógica, o el factor o más bien esa clase de lógica perversa que permite que la historia, una vez más, la escriban siempre los vencedores. Y más aún si, como en este caso, gran parte de ellos procede de la Europa central y del resto de Europa, y escriben alguno de las muchas lenguas europeas. Porque, claro, no hay que olvidar que inmediatamente después de la Nakba, la literatura palestina todavía se escribía únicamente en árabe. Y lo que es peor, nadie tenía mucho interés en traducirla. Y eso, claro, hacía difícil su lectura por parte de los europeos y del resto del mundo. Hoy, sin embargo, se puede decir que la literatura palestina ha alcanzado su mayoría de edad y los lectores poco a poco empiezan a sentir un mayor interés en conocer nuestra historia. Hay aquí algunas de... Esta es una vista de Jaffa, desde luego antes que naciera, por supuesto, de los años 70, antes de la ocupación. Esto también es fotografías que están hechas durante el protectorado inglés, para hablar pues de la población palestina y de cómo vivía, que no vivía en tiendas de campaña, ni tampoco, bueno, pues los beduinos sí, pero había una población civil, de funcionarios, vendedores, una tienda de Kodak, otra era una joyería. Aún así, escritoras como Bullhauer siguen sin tenerlo demasiado fácil. Existe, dice la misma autora, un enorme tabú, un silencio militante asociado a nuestra historia, y aunque solo fuera por eso, resulta más que difícil conseguir que se publiquen opiniones críticas contra el Estado de Israel en Estados Unidos. Esta oposición, sin embargo, va debilitándose un tanto, gracias sobre todo a importantísimos editores como Alexandra Pringle de la Bloomsbury, que tienen el valor y la integridad de publicar novelas que otros editores temen tocar
por el solo hecho de que desafían la opinión mayoritaria fomentada por los medios de comunicación. Sobre Amaneceres en Jenin, Abul Hawa nos dice también que cuando empezó a escribir solo pensaba en dar testimonio, como hemos dicho antes, en hablar de lo que había visto y oído, pero que enseguida se sintió abducida por sus personajes. Y fue en ese momento cuando su libro se convirtió al 100% en una novela. A partir de ese punto en el que mis personajes empezaron a cobrar vida propia, dice la propia Susan, mi único objetivo fue ser honesta con ellos, contar su historia con total honestidad. En ese momento ya no pensé más en los lectores y no pensé más en ser políticamente correcta. En una palabra, no volví a pensar en la política para nada. Me centré en la historia de mis personajes y por eso mi libro trata también de la tierra y de los árboles y de lo que cada uno de ellos nos diría si pudiese hablar. Adoro a todos y a cada uno de mis personajes de ficción. Reconoce, sin embargo, que los recuerdos la persiguen todavía. Los cuerpos que ayudó a desenterrar de los escombros con sus propias manos, las nubes de polvo que lo envolvían todo cuando los restos de las casas se venían abajo. Recuerda a aquellos hombres y mujeres de Jenin traumatizados y rotos, pero al mismo tiempo desafiantes y decididos a sobrevivir, ayudándose los unos a los otros, rodeados de toda aquella destrucción y de aquel hedor de los cuerpos en descomposición. Con todo, el activismo político de Susan Abul Hawa sigue siendo para ella una actividad prioritaria, ya sea como miembro de la agrupación Al-Auda por el derecho al retorno, o también como miembro directivo de la campaña de boicot, sanción y desinversiones del Estado de Israel, conocida también por sus siglas BDS, una campaña que, según sus propias palabras, constituye la forma más efectiva de luchar a favor de los derechos de los palestinos y conseguir que se haga justicia contra la limpieza étnica iniciada por Israel en el 48. La resistencia palestina ha sido durante mucho tiempo una resistencia armada y a veces incluso una resistencia pasiva, pero Israel siempre estuvo preparada para hacer frente a cualquiera de las dos opciones y las dos le convenían por igual. Los palestinos la convenían por igual para dar a conocer la misma clase de imagen de los palestinos como unos seres violentos y odiosos. Sin embargo, añade, la campaña de boicot a Israel, una vez que se dan cuenta de que nos hemos dado cuenta que el Kalashnikov no sirve para gran cosa en frente de los tanques, esta campaña de boicot ha conseguido convertirse en una ventana abierta que además se va acelerando en su proceso de conseguir victorias, que muestra al mundo lo que está haciendo Israel y el sistema de apartheid que ha implantado en Palestina. Y nosotros sinceramente creemos que contra esta clase de exposición, pues los iranistas ya no pueden hacer nada. Para terminar, me gustaría leer a ustedes un pequeño párrafo tomado de la poética de Umberto Stabile. Dice así: la literatura y la poesía son solo el lenguaje con el que he decidido actuar, intervenir. Cuando amo, trabajo o intercambio información, estoy actuando políticamente. No puedo, ni quiero inhibirme de la carga ideológica que compromete cada uno de mis actos. La conciencia de esta actitud, de este compromiso, configura mi poética. Entiendo que el individuo y su discurso, su entidad como ser, lo es en tanto en cuanto se construye de forma colectiva. Y por la misma razón, la poesía que practico se alimenta más del intercambio de ideas que de la simulación formal. Cuanto escribo es un acto político, un acto de insumisión. Y así es, si así os parece, como decía nuestro querido Pirandello. Esto ha sido todo. Pilar, además de Susan, ¿qué otras mujeres o en qué lugares, esa diáspora, digamos, donde ha habido una concentración de producción creativa o no? ¿Está realmente disperso? Bueno, están dispersas, pero básicamente es Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. El asunto es que yo hablo solamente de escritoras, no poetas, sino escritoras que escriben novela pero también poesía. Y resulta que esta especie de expansión se ha producido en el mundo de las artes en todas las facetas. Fotógrafas, cineastas, escultoras, pintoras. Entonces,
en los sitios en los donde más, incluso en Australia hay una población, a pesar de que es una sociedad especialmente conservadora, hay una población también fuerte de palestinos, como ocurre también en Chile. Sin embargo, no sé cuál es la razón, porque yo he intentado escoger aquellas escritoras que tienen obra traducida al español, escriben en inglés o en cualquier lengua, francés o árabe incluso, pero que tenemos obra asequible. Precisamente de eso se trata, ¿no? De darlas a conocer. Si no las pueden leer, pues no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer, me parece a mí. Pero claro, esto es un primer paso. Hay una base de datos que tenemos ahí. Sí. Más o menos hay más de 250 escritoras con sus obras, Sí, con obras y con muchas académicas, muchas médicos, profesoras de universidad. Pero claro, es esto que es una cosa como muy... La primera sorprendida hemos sido nosotros. Te iba a preguntar, y perdón, no más preguntas, pero ¿hay algún vector que explique esto? Voy a hacer una lucubración. La apuesta de la resistencia palestina durante mucho tiempo, aparte de la pasiva, fue la armada, ¿no? Durante mucho tiempo, y en fin, la intifada en muchas de sus conjugaciones. ¿Se podría decir que esas mujeres del exilio optaron por otros caminos, el de la narrativa, el de hacer de su trabajo creativo un trabajo también comprometido y demás? Y no sé si hay menos hombres que han seguido ese camino. No sé, estoy especulando. Te explico. Todas estas mujeres son hijas de emigrados. Es decir, no han formado parte del desarrollo desde la guerra del 67 de la vida política interna. Y durante muchos años han vivido como estudiantes más o menos aventajadas o privilegiadas en sus correspondientes ambientes, ¿no? Porque la gente que ha llegado hasta allí no son los que están en los campamentos. Es decir, al menos han conservado algo que les ha permitido, con grandes sacrificios evidentemente de los padres, que siempre se dijo que la población palestina relativamente de todo el Oriente Medio, pero yo ya no sé si del mundo entero, tenía una población estudiantil, universitaria, la más elevada del mundo entero. Entonces, claro, después de vivir su juventud, han empezado a recuperar las raíces, como es un caso paradigmático, y esta es precisamente la razón por la que he escogido a Susan. Entonces, en esa misma situación se encuentran muchos escritores. También dentro de Palestina hay escritoras. Sí, claro. Y son, claro, mucho más comprometidas. Precisamente, Susan, digamos, después de su segunda visita a Jenin, conoció a Hannah Ashrawi, que fue ministra de la autonomía palestina, y fue Hannah la que la impulsó a escribir, digamos, comillas, gracias a ella que la animó. Es decir, hay por supuesto luchadoras y gentes así. En Líbano hay muchas escritoras en Líbano, en Siria, igual no me he explicado bien. Lo que preguntaba es, los hijos varones de esas familias emigradas, sí. ¿hay una proporción de escritores igual? Sí, hay un... No, por eso decía, que no es un tema de género, sino que realmente hay un... Tienes aquí un poemario de alguien que no va por la vida diciendo que es palestino, pero que ha barrido, tengo entendido, en la... ¿cómo se llama? En la Feria del Libro de Madrid de este año, que se llama Marwan, ¿vale? Efectivamente sí. Sí, o sea... lo que pasa es que el rastreo que se ha hecho ha sido más de las escritoras, sí, claro. No, es un poco. Claro, es el tipo de antología. Y no puedo decírtelo con absoluta seguridad, pero son muchísimos los jóvenes, muchos. De hecho, hablaste de Chile antes. Sí. Creo haber entendido que hay una población muy importante de palestinos de tiempos del Imperio Otomano, ¿no? Sí, y después. Palestinos cristianos y luego palestinos musulmanes. Sí, señor. Y de hecho, en idioma castellano ha publicado Lina Maruane hace poco un libro. Sí, señor. Sí, señor. Lo digo porque como decías que todo se había publicado en inglés. No, pero también en español o en árabe, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cómo se llama?
se reciben más, claro, por razones obvias. El comercio directo se traduce. Por ejemplo, en cuanto a las relaciones editoriales de España, de las editoriales españolas y Latinoamérica, no existen. Casi cero. No existen. Es decir, puede ser la misma editorial incluso que publique aquí y que tenga una sucursal allá, y los autores latinos, chilenos, argentinos publican allí. Nosotros nos enteramos de uno de los 100, que por cierto son brillantes. O sea, no recibimos de ellos mismos, imagínate, digamos, de estas minorías. En cualquier caso, claro, el libro tiene, me parece que son 12 o 15, imagínate lo que no me habré dejado, ¿sabes? Pero bueno, es un primer paso. Yo voy a hacer una reflexión, porque me preguntaba yo, es tan extraño que estemos tan pocas hoy aquí, yo estoy encantado, pero... Y me hacía una reflexión que es la siguiente, digo por la gente politizada, ¿no? Imagínate, si hubiéramos convocado a este evento diciendo la resistencia palestina ante la invasión terrorífica israelí, probablemente pues cantidad de la gente del mundo solidario, no internacionalista, estaría aquí. No te hagas ninguna ilusión. No, pero recuerda la última vez que hicimos aquí algo cuando... Pero entonces ya, las bombas. Ya lo sé, pero lo que quiero decir es también, yo creo que mucha de la gente europea, concienciada, no entiende ese texto que has leído final de Huberto Stabile, ¿no? Es decir, que la acción creativa también es una acción política, como la gestualidad, la sexualidad y como todo, ¿no? Es decir, y entonces no se entiende que a través de la literatura se puede hacer lo que se consigue, es una maravilla. Yo creo que la literatura es muy poderosa como activismo casi, ¿no? Y yo creo que no se entiende, ¿no? Yo no lo sé, yo tengo sospechas muy graves de que no es que no se tenga ojos, sino que no se quiere ver. Es decir, no es que no se entienda, porque es fácil de coger, pero es facilísimo entender el tema. Entonces, el asunto es que nos movemos porque la visión que se tiene del pueblo, de los palestinos, es de víctimas, que es algo que a mí me irrita. Claro, cuando caen las bombas, entonces venimos solidariamente a apoyar el semejante historia. Cuando paran las bombas no pasa nada allí. Es decir, cuando las mujeres, por ejemplo, nos cortan la yugular porque hay algún loco por ahí que... Entonces, sí. Pero cuando no pasan este tipo de cosas, pues y escuchas algún tipo de chiste de mal gusto o alguna actitud repugnante diaria, las mismas que estarían aquí gritando, quiero un hijo tuyo, que pueda decir, pues son las mismas que se callan y le ríen las gracias. Yo no sé si el tema es una cuestión fundamentalmente, estoy convencida, educativa. No de que no lo entienden, no de que no lo entienden, no es que no sean capaces de entenderlo, es que no se interpreta así. Esta tarde estaba leyendo un artículo en árabe de una escritora que vive en Londres, y hablaba de la limpieza étnica y haciendo una comparación entre los judíos y los palestinos, y decía que la limpieza étnica de Palestina empieza antes de la limpieza étnica en Alemania, es decir, en 1890 y pico, con el Congreso, sionista, donde se decide el establecimiento de un Estado para los judíos, dice, ahí arranca la limpieza étnica del pueblo palestino. Es decir, estaba perfectamente estudiado que nosotros tenemos que ir ahí para limpiar aquí lo de los palestinos. Y hace una comparación, la verdad que muy esta es una de las autoras que están incluidas en el recuento. Hace la comparación y dice, pero claro, ¿quién puede hablar de holocausto? Vamos a hacer la comparación, porque dice, nadie se atreve a... Bueno, se atreve ella, me atrevo yo, y se atreve a Agua, y se atreve un montón de gente. Lo que ocurre... Dice eso, que la limpieza étnica de los palestinos empieza mucho antes que la limpieza étnica de los judíos en Alemania. Pero no pudieron llevarlo a cabo hasta el genocidio de los nazis, cuando ya le dieron... Claro. Todo era justificable. Todo era justificable, y ya le dieron las fuerzas Estados Unidos y el protectorado inglés para que invadieran Palestina. De todas maneras, Ilan Pappé, que como hemos mencionado antes, es un historiador
un historiador israelí, es judío israelí. Cuando se abrieron hace 15, 20 años los archivos secretos de Israel, los judíos, pues, perdón, los israelíes, sí. Pues ha escrito este libro, entre otras cosas, y otro montón de cosas más. El impacto que tuvo cuando se hicieron conocidas este tipo de datos y este tipo de cuestiones que estaban archivadas en sus correspondientes archivos, pues tuvo que dejar Haifa, donde trabajaba como catedrático. Vive en Exeter ahora, en Londres. Es decir, y anda recorriendo el mundo. Bueno, es que ahora, actualmente, cualquier disidente, mira, ahora el presidente de Israel ha recibido amenazas. El presidente actual de Israel está recibiendo amenazas de muerte por parte de los judíos, es decir, por parte de los extremistas. Claro está, es el gusano. La única esperanza, desde luego, para los palestinos es la ayuda exterior que se plantee y que les apoye. Y cuando hablo de ayuda exterior no me quiero referir a Obama, evidentemente, pero necesitan ayuda exterior que suponga un respaldo para las negociaciones. Y la segunda pata de este banco es el gusano que se está comiendo a la sociedad israelí y la está destrozando desde dentro. Que son todos estos bastardos que han, entre otras cosas, matado a este chavalito. Y bueno, y todos los días. Porque es que esto era un bebé. Es la bestialidad por la bestialidad, pero todos los santos días. Se han matado a su presidente, se han matado el otro día a un gay, ahí vamos, a una chica. Sí, en la manifestación del orgullo gay de 16 yo años. Yo creo que es eso, porque es energúmenos que se basan en... un dado en el que intentaron pegar. No hace falta que hablamos de los etíopes, que son unos hay una división, esclavos de mano de obra interna. Tirada. En el librito de fascismo de baja intensidad, que editamos Antonio Méndez Rubio, a mí me gusta mucho su teoría sobre el holocausto, ¿no? El holocausto que no niega, obviamente, pero él dice que esta maquinaria publicitaria sobre el holocausto, que lo hay, tú lo has dicho, en el cine, en fin. Aquí hubo una anécdota, solamente cuento esto, que fue hermoso, ¿no? En la exposición que se hizo en Casic sobre Valdecilla, estaba un documento que también tenemos ahí, que era un sellito del campo de concentración de la Magdalena. Y fue muy bonito porque había un grupo de escolares de entre 11 y 13 años viendo la exposición, y el que le estaba enseñando le dijo: miren, aquí está esto, ven que lo importante es que lleva el sello del campo de concentración de la Magdalena. Entonces una niña dijo: aquí había un campo de concentración. Dijo: no, aquí hubo varios, pero el primero en Santander fue en la Magdalena. Dijo, y la niña preguntó: ¿y aquí había tantos judíos? Muy interesante. En su lógica solamente podía haber campo de concentración judíos. Y Antonio Méndez Rubio lo que dice es que esa maquinaria de propaganda, entre otras muchísimas cosas, lo que buscaba y lo que consiguió es darnos la idea de que el holocausto solamente ocurrió una vez, de que solamente ocurrió ahí y de que tuvo un principio y un final. Y que solo fue solamente fue dirigido, de hecho excluía a los gitanos, a los gays, a toda la gente que sufrió. Pero es bien interesante, lo que dice es: así consiguieron que el holocausto se pueda perpetuar en cada lugar, en cualquier manera, contra cualquier pueblo, sin que nadie se dé cuenta, porque bueno, ya pues acabó. Hasta eso se lo están cargando. Es decir, los verdaderos judíos, no los sionistas, no los israelíes, están aterrorizados viendo que todo el patrimonio cultural de siglos, porque claro, Europa eran ellos en entreguerras, y eran ellos los más... hasta que se volvieron, pues esto, colonos, todos, unos más y otros menos, empezando por el creador, siguiendo por la Golda y continuando por la madre que les parió. Yo creo que esa es la consecuencia de la permisividad que tiene el gobierno con ellos, y ahora lo van a pagar. Pero eso es parte del asunto. Nosotros adoramos las víctimas, nos hacen sentirnos buenos, gente solidaria. Es que de verdad, es que te prometo que cuando me encuentro con algunos, en fin, que no que tengan relación con esto, sino con otro montón de cosas, me siento totalmente desasosegada. Pero eso en general, es decir, ¿por eso? En general voy a hablar de los europeos en general, me incluyo, o los eurooccidentales, por llamarlo más amplio, incluido los estadounidenses y demás. Un haitiano no puede ser haitiano si no es víctima.
Un haitiano es un negro pobre en la calle después de un terremoto o buscando comida, pero no hay un haitiano que cree, que produzca, que haga música, que escriba un libro o que tenga un trabajo normal y corriente o que se enamore o que se desenamore. No. Su única condición, su única etiqueta es víctima, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando no aparecen como víctima es súper despistante. El documental ese magnífico, ¿cómo se llama? Palestina Blues, no, Palestina... Ay, el que hizo este músico español. Palestina... Pues se me olvidó. Bueno, me acordaré. Este músico español que va además a encontrarse con Darwish y justo Darwish se le muere. Entonces el documental que iba a hacer, que en realidad era sobre Darwish, sobre el gran poeta palestino, joder, se le muere Darwish el día que llega a grabar y entonces pues no puede hacer el documental. Y este tío es músico, y no me acuerdo ahora mismo del grupo, pero bueno, me acordaré. Y lo que hace es, como conocía cantidad de músicos palestinos, hace un documental de músicos palestinos por toda Palestina, por las zonas ocupadas y demás. Pero lo maravilloso es que hay música de protesta, pero hay música de amor, pero hay música tradicional, tal. Y lo que demuestra el documental es que viven, o sea, siguen viviendo, no están todo el día con la cara de víctima para la foto de Reuters. Componen, hacen conciertos, tal, o sea, en toda la precariedad y todo lo que sea, ¿no? Y una vez que escuché la entrevista con este músico y realizador español, decía, es que yo estoy harto que todos los documentales sobre Palestina es como si ellos no hicieran otra cosa todo el día que ser víctimas. Que sí, es que como los gitanos no hicieron otra cosa que estar bailando flamenco. Es una cuestión de tópicos para organizarnos la vida, si no, no podemos vivir. Yo quería hacer una pregunta, ¿no? Me importa decir, hablabas antes de que la única ayuda posible es la del exterior, pero a la vez pones unos datos escalofriantes de que el sionismo está metido en el arte, has puesto ahí, bueno, entiendo el sionismo. Sí, claro, el sionismo. Estoy hablando. Y quiero decir, yo lo que a mí me lleva, me corto de que cualquier país, cualquier movimiento que haya, que desde fuera, que intente ayudar a Palestina, es que se lo cargan. Sí, ¿sabes cuál es porque es que no son los judíos, es el mundo entero el que está, parece ser, que gobernado por el sionismo. Es lo que bueno, no me quiero meter en eso, que es como lo de los sabios de Sion. No, ya, pero me llega, no sé. Pero, vamos, como que sí. Pero hay una esperanza enorme, verás. Sí, a ver, y sabes, la esperanza enorme que yo tengo sí. Es que, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Estados Unidos, porque si me pongo a hablar de aquí, seguro que me dan las del alba y encima me llevo una úlcera de estómago. Pero en Estados Unidos, sí. Que sabéis que gracias a las exportaciones, porque no se puede llamar de otra manera, de dinero, es por lo que este país es lo que es actualmente. Empiezan a darse cuenta de hasta qué punto es perniciosa para ellos mismos esa política internacional. Hay políticos que yo últimamente leo, por supuesto a lo mejor no están en la Casa Blanca, gentes intelectuales que hablan del hecho de que esa política internacional de backing, de apoyo al Estado de Israel está empezando ya desde el punto de vista que son inversiones que no van a donde ellos podrían disfrutarlas, sino que tienen que dárselas a estos otros señores para que sigan viviendo. Ya hay gente que empieza a darse cuenta de eso. El tema es el siguiente, llegará, claro, a lo mejor no lo vemos. Perdona que por primera vez universidades americanas han votado a favor del boicot. Universidades americanas han votado a favor del boicot a las universidades que están en asentamientos judíos. Punto. Israel está aterrorizada porque por primera vez los hijos de los judíos, es decir, los jóvenes judíos que viven en Estados Unidos son los que están apoyando al boicot ¿cómo se llama? Al Estado de Israel. Una empresa francesa, que es la que ha hecho el tranvía en Jerusalén, ha tenido que marcharse por la campaña del boicot, es decir, ha decidido marcharse. Hay bancos que se han retirado su dinero y se han marchado. Es decir, Orange. Probablemente Israel ahora también claro. Pero ha tenido que volver, es decir, ha tenido que pedir perdón, pero se había retirado Orange y ha pedido perdón. Pero lo que quiere decir es que hay es decir, aunque es poco a poco, Israel ahora, su única preocupación antes era Irán, y ahora es Irán y el boicot que están teniendo. Y un poco a poco probablemente el boicot funcione, sobre todo si la Comunidad Europea decida de alguna forma tomar, bueno, hay una decisión ya de la Comunidad Europea de que todos los productos
que se fabrican en los asentamientos que no pueden entrar a Europa. Pero son bueno, pero eso que cambian el código de barras. Pero... Lo cambian ahora, ¿no? Sí, lo cambian, ¿eh? Sí, existe un código de barras y después hay otros dos. Y yo no he traído la libreta, que me los tenía ya apuntados y no me acuerdo. 729 es el código de barras, el general. El general, pero como lo saben, mira, ¿ves? no cambiado. 729. Pero hay otros dos paralelos. Lo que pasa es que hay muchos productos que no pueden. Aplicación, sí. Entonces, es verdad, una aplicación para el teléfono para reconocerlo. O sea, que se escala y te saca una X. Sí, pero la verdad que no funciona muy bien. Nosotros la hemos buscado. No, bueno, chicos, que esto tenemos... ha sido un placer absoluto que ustedes estén aquí. ¿Te podemos arrancar un compromiso, ya que estás tan versada? Ya ves, yo esto me dejo. Fácil, pero fácil. Yo hablo de nombre de la vorágine, que nos pases un listado de las autoras que están traducidas en español y publicadas en español. Sí. Y nosotros nos comprometemos a incorporarlo inmediatamente al fondo de la vorágine para que sea disponible. Muy bien, muy guay. Muy guay. Gracias, chicos. Gracias. Necesitaba pedirte a ti una cosita para hoy. Verás, hay un libro que necesito